Bueno, bienvenidos todas y todos quienes se están conectando. Todavía siguen entrando algunas personas por ahí. Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio con don Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia 2012. Y para comenzar, va a abrir el rector de la Universidad Católica de Temuco para dar unas pequeñas palabras para darle la bienvenida y también para agradecer de cierta manera a don Jorge Pinto por su vasta trayectoria académica en esta universidad y en otras también. Así que, adelante, rector. Muchas gracias, Andrés. No estoy con el micrófono, ¿me escuchas, no? Sí. Perfecto. Sí, se escucha perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todos. Como se saluda desde la Araucanía, Mari Compuché. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a este encuentro, el cual valoro muchísimo, dada la difícil y compleja situación que vivimos aquí en la Araucanía. La valoro además porque profundizar en el conocimiento de la realidad que vive nuestra región es un buen camino para fortalecer un diálogo fecundo que nos permita buscar puntos de encuentros que nos lleven a resolver los problemas que vivimos hoy, que se arrastran de hace tantos años, ¿no? También valoro que la Fundación Futuro ponga de relieve este tema, sobre todo para los profesores de Chile. Es tan difícil predecir o entregar una receta simple o rápida para problemas tan profundos que vive nuestro territorio, pues sus orígenes son de larga data y se han ido acumulando, muchísimos conflictos, ¿no es cierto?, que lamentablemente no se han resuelto. El libro del profesor Jorge Pinto, director de nuestro instituto Tañín Pehuán, del cual por supuesto es el director, La Araucanía, 5 siglos de historia y conflictos no resueltos, hace una revisión concentrada y muy didáctica para entender las razones profundas de lo que vivimos hoy en nuestro territorio. Lamentablemente, hemos construido una historia de incomprensión, desarraigo y discriminación a una sociedad humana que tiene su propia historia, organización social y cultural, como es el caso de nuestro pueblo ancestral mapuche. Sumado a ello, no hemos sido tan distintos que otros estados latinoamericanos con un comportamiento racista, discriminatorio y de estigmatización en general de los pueblos originarios. El rezago, la pobreza material y endémica que sufre la Araucanía son una muestra clara de aquello. Nuestra región tiene los peores índices de desarrollo humano en el país. La pandemia que estamos viviendo lo han hecho mucho más evidente, ¿no es cierto?, en este año que ha pasado. Y esto ha sido muy agudo en el sector rural de la Araucanía. Creo que el diagnóstico es claro, las causas, los orígenes de la situación de la Araucanía, yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo. El origen de los conflictos parte en el desarraigo, la discriminación, el racismo, la pobreza y el dolor de estos 5 siglos. Sin embargo, la cuestión para mi gusto no es buscar culpables, pero sí yo creo que es muy importante transparentar la verdad y reconocer el origen y las causas. Para esto debemos abordar los caminos del diálogo sin condiciones ni exclusiones, porque debemos transparentar la verdad. No se trata de mi verdad. Los puentes se construyen cuando exponemos nuestra verdad y aceptamos la verdad del otro y no la descalificamos. El diálogo es un ejercicio de empatía. La verdad es que significa mirar el mundo con los ojos del otro. Por eso que el diálogo, dice el doctor Zamudio del Instituto Nansen para la Paz, dice el diálogo es un camino para valientes. Y probablemente esto es lo único que permitirá romper la desconfianza. No podemos construir la verdad a partir de lo que creemos o lo que pensamos que los otros creen. La confianza no se construye así. Creo que conocer la verdad histórica construida de distintas miradas puede ser un camino para construir confianzas que nos permitan alcanzar el buen vivir en la Araucanía. Muchas gracias por la invitación a la Fundación Futuro, en nombre de la Universidad Católica de Temuco,
y de su Instituto Tañín Pehuán, y muy especialmente quiero agradecer también la disposición del profesor Pinto, quien es el director de este instituto, y lo más probable es que él pueda profundizar y hablar con mucha mayor propiedad de estos 5 siglos de conflicto en la Araucanía. Muchas gracias. Fentepum Chaltumay. Muy inspiradoras las palabras del rector de la Católica de Temuco, don Aliro Borque, nos pone en el tono de lo que queremos sea esta conversación. Yo soy Magdalena Piñera, la directora de la Fundación Futuro, y les quiero contar que todos los aquí presentes son profesores de distintas regiones del país que se han inscrito voluntariamente para estar en este lugar conversando con el Premio Nacional de Historia del año 2012 sobre estos 500 años de historia. Muchos de los inscritos son de la región de la Araucanía, lo que a nosotros nos parece interesante de que haya una preocupación mayor. Me atrevo con temor, pero con coraje, de en alguna forma contradecir al rector de la Católica de Valparaíso, porque usted decía, de Temuco, perdón, usted decía, este es un problema nuestro de la región. De Temuco. Y yo le diría, de Temuco, por cierto, y yo le diría, el tema del mundo mapuche, el tema de la Araucanía, es un tema que yo creo que no hay ningún chileno bien nacido de cualquier lugar del territorio que no esté enfrascado en buscarle soluciones en la línea de lo que usted decía, oír, dialogar, buscar acuerdos. Y me alegra mucho que aquí sean puros profesores. Así que le damos la bienvenida a don Jorge Pinto y contar muy brevemente quién es, no crean que voy a ir con el currículum porque estaríamos hasta las 7 de la tarde, declarar que él se declara a sí mismo un historiador no mapuche que ha hecho suya la causa mapuche. Don Jorge Pinto es serenense, de familia serenense, está viviendo ahora en Algarrobito, una localidad muy cerca de La Serena y muy bonita y muy patrimonial, y desde ahí él nos cuenta en la introducción del libro que él llegó casualmente a la región de la Araucanía, a la Universidad de la Frontera primero, y ahora está en la Universidad Católica de Temuco haciendo esta notable tarea, y ahí partió todo. Él dice, ahí se mapuchizó. Yo pensaba que interesante término para que conversemos ahora. Nos hace bien, creo yo, soy profesora de historia, que nos mapuchicemos, y más que ello, que llevemos a nuestras salas de clase del siglo XXI estos temas dolorosos, conflictivos, que pasan por distintas opiniones, que son temas difíciles. Esos son los que tenemos que hacer entrar a nuestras salas de clase. Antes de darle la palabra a don Jorge Pinto, solo decir que él dice que detrás del conflicto de 500 años, este es su libro, y quiero aprovechar, así se llama el libro, Araucanía, 5 siglos de historia y conflictos no resueltos, que aquellas personas que nos envíen en el transcurso de la conversación les vamos a decir una opinión de profesores de Chile actuales en salas virtuales o presenciales, que nos envíen su mirada a este conversatorio. Vamos a sortear 5 de estos libros, que por favor le pedimos que nos den su dirección y se los vamos a hacer llegar a sus casas. Este libro es de la editorial Pehuén, y yo felicito a esa casa editora, que son amigos nuestros, por el trabajo que han hecho en visibilizar el patrimonio cultural histórico chileno. Este no es el primer libro que escribe, que le editan ahí a don Jorge Pinto. Don Jorge Pinto dice, detrás del conflicto de los 500 años en la Araucanía, lo que nos reúne esta tarde, se esconden 2 posiciones, 2, y que se han mantenido en 500 años. Aquí no había una variación, este siglo pasó esto, este siglo lo otro. Si bien pasaron cosas distintas, la mirada son 2 posiciones. Una, según Jorge Pinto, de aquellos que optaron por la extinción del mundo mapuche y que de alguna forma optan por la seguridad, y otra corriente de chilenos que dan luces a respetar la condición del mundo mapuche y que de alguna forma con ello optan por la paz. ¿Cómo hacer que se encuentren estas 2 miradas y que de una vez por todas demos solución a un conflicto que tiene 500 años? Yo conversé con Jorge que pudiéramos mirar este conflicto no solo de lo que pasó ayer o anteayer y quemaron otro colegio y otro camión y en fin,
y los comuneros que han sido detenidos, que están aquí o acá, sino que miremos desde la mirada del profesor. ¿Con qué herramientas podemos entrar? ¿Qué elementos nos puede dar usted, don Jorge Pinto, que nos ayude a nosotros los profesores del siglo XXI a hablar con razón, con causa, con verdad y con audacia también de estos temas que hoy en día tienen a Chile en una situación muy difícil y que son temas de largo plazo? Don Jorge Pinto, nuestro invitado de este día en el conversatorio de Fundación Futuro, buenas tardes, gracias. ¿Qué tiene que decirnos? Muchas gracias, Magdalena, por la presentación. Quiero también agradecerle al rector de la Universidad Católica de Temuco, a mi amigo Alido Borges, porque la Universidad Católica de Temuco me permitió finalmente publicar este libro. Porque en realidad no solo lo publica Tehuén, sino que también lo publica la Universidad Católica de Temuco. Hicimos un convenio, y ese convenio resultó entonces el libro que estamos comentando hoy día. Don Jorge, no se escucha muy bien. Si se puede acercar al micrófono. Tengo que acercarme más. Ahí está, ¿ves? Ahí estamos. Entonces yo les decía a ustedes que quería agradecerles a la Universidad Católica la oportunidad que me brindó de poder publicar este libro. También agradecer a Magdalena, que tuvo la gentileza de comunicarse personalmente conmigo para invitarme a la Fundación Futuro. Magdalena también es profesora de historia, de manera que se desenvuelve en este campo. Ella estudió en la Universidad Católica de Santiago, con muy buenos profesores, de manera que ella conoce. No es nueva en esta materia. Yo me alegro de las palabras del rector de la Universidad Católica, porque veo que empezó recordando o evocando un mensaje que transmitió Alfredo Zamudio, que yo tengo muchos deseos que escuchemos todos, porque en realidad entregó algunas importantes orientaciones para enfrentar los conflictos. Yo creo, Magdalena, que hemos cometido muchos errores, muchos errores. Este es un conflicto que tiene ya 500 años. Yo creo que la corona fue más hábil. Los funcionarios de la corona fueron más inteligentes y aprovecharon esta capacidad de diálogo que tiene el pueblo mapuche. Y lograron resolver un conflicto que fue tanto o más grave que el conflicto que tenemos hoy día. Hay que recordar que durante la colonia, y sobre todo en los comienzos de la colonia, este conflicto significó la muerte de dos gobernadores. Eso implicaría la muerte de dos presidentes. Si puede acercarse, don Jorge, sí, al micrófono, por favor. Estoy ahí más cerca. Yo creo que significaría hoy día la muerte de dos presidentes de la República. ¿Se imaginan ustedes el asesinato en la Araucanía de la presidenta Bachelet, o del presidente Lagos, o del presidente Piñera? Eso fue lo que ocurrió en el siglo XVI. De manera que el conflicto fue muy grave. Pero la corona y los loncos encontraron una fórmula que fue precisamente la fórmula. Don Jorge, ¿se le apagó el micrófono? ¿Me parece? El micrófono, eso ahí es. Sí. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Yo le decía a ustedes que el diálogo es un camino para valientes, recordando las palabras del profesor Zamudio, que es director de un centro internacional para la solución de conflictos. Por lo tanto, me alegro que el rector haya partido, recordando las palabras del profesor Zamudio, ¿no? Que las pronunció hace pocos días en Temuco, desde Noruega. Él se comunicó de Noruega con Chile, ¿no? Y habló de algunas herramientas, algunas orientaciones para la solución de conflictos que pasan por el diálogo, que no significa la solución necesariamente de los conflictos, sino que necesita más bien una entrada para comprender el conflicto y buscar, abriendo las manos y no con puños, resolver las situaciones que a veces provocan desencuentro. ¿Cuál sería la fórmula, Magdalena? Es difícil, ¿eh? Yo pensaba, don Jorge, en algo, por ejemplo, que nosotros vivimos tan conectados al lenguaje.
y le pedimos a nuestros alumnos buen lenguaje. Por ejemplo, esto es bastante dicho, pero no está de más repetirlo. El recurrir a usar la palabra desastre para lo que ocurrió en Curalaba en 1598 versus el triunfo. El hablar de la pacificación versus la ocupación. ¿Cómo podemos ocupar bien el lenguaje para poder acercarnos a este conflicto con la menor cantidad de prejuicios posible? Mire qué interesante esa observación, Magdalena, porque el lenguaje tiene un sentido para el que lo emite y otro sentido para el que lo escucha. Entonces, obviamente tenemos que ser capaces de compartir la mirada que tiene el que pronuncia el discurso y al mismo tiempo la imagen que se forma el que escucha el discurso. Para la corona fue un desastre. Y hay que admitirlo. Ellos creen que fue un desastre. Y no tenemos por qué invalidar esa mirada. ¿Cómo no iba a ser un desastre para ellos? Significó la muerte del gobernador Pedro de Valdivia, primero Martín García Óñez de Loyola. Fue un desastre para ellos. Pero al mismo tiempo tenemos que ser también consecuentes y reconocer que para el pueblo mapuche fue un gran triunfo. Entonces, del desastre y el triunfo podemos llegar a ciertos acuerdos, tal vez, a cierta comprensión del otro, porque dialogar es comprender al otro, es hacerse cargo del lenguaje del otro. Muchas veces la interpretación del lenguaje no identifica al que lo pronuncia, sino al que lo escucha. Yo prefiero hablar del triunfo de Curalaba. Porque fue el triunfo de una estrategia militar notable. Primero de Lautaro y después de Carampangue. Un comandante en jefe del ejército tenía la figura de Carampangue en su oficina de trabajo. Militarmente tiene los méritos de un gran estratega de nivel mundial, universal. Entonces, a mi juicio, triunfó una estrategia sobre otra estrategia. Y eso hay que valorarlo. Una estrategia que da cuenta de la sabiduría del pueblo mapuche, tanto en la guerra como en la paz. Pero por sobre todo, yo creo que el pueblo mapuche es un pueblo dialogante, un pueblo dispuesto a conversar. Las cosas se han complicado en este último tiempo. Y ya voy a explicar por qué se han complicado, pero en fin. Magdalena, ¿qué puedes agregar tú? También eres yo quiero historiadora. destacar, volver a... No, por favor, don Jorge, yo soy una mosca al lado suyo. Quiero volver a mirar que en el libro, que como decía el rector, es didáctico, es profundo, es al grano, realmente es un aporte desde una persona que no viene del mundo mapuche. Incluso usted dice que muchos de sus alumnos hoy día son los historiadores mapuche que están dando, que están arriba de la mesa en estos diálogos contemporáneos tan necesarios. Usted en su libro hace una cronología de la relación entre el mundo mapuche y el Estado chileno, tanto el Estado de la Corona Española y luego la República. Y los marca en 4 puntos. Y usted habla de la llegada del español en 1536 hasta el Parlamento de Quilín. Y ahí habla de la época, otra etapa, la segunda, la época de los parlamentos. Estos parlamentos donde se parlamenta, valga la redundancia, y donde tenemos nosotros las imágenes, por lo menos yo, visuales de esas ilustraciones y esos grabados que han hecho, entre ellos Claudio Gay, de mostrarnos cómo eran estos encuentros y cómo se conversaba hasta llegar a un acuerdo. Luego viene lo que usted llama, a mí me parece interesante, la llegada del Estado, y usted la cita en 1850 hasta 1920. Y usted, llega el Estado, entonces dice, pero ¿cómo si Chile es república de 1810? Bueno, el Estado chileno como tal irrumpe en el mundo, en la región de la Araucanía, el año 1850 hasta 1920 en la llamada, y aprendamos a decir entre comillas, pacificación de la Araucanía, y aprendamos a tener cuidado en el lenguaje. Y por último, usted habla desde 1920 a la fecha, a mí me impresionó. Yo pensé que usted iba a hablar de los últimos 30 años, del retorno a la democracia después de la dictadura,
pero usted cita la incapacidad para resolver conflictos casi un siglo, o sea, es un siglo, de 1920, Arturo Alessandri Palma, hasta hoy día, ha pasado un siglo, y usted habla de ese periodo, lo grafica, lo sintetiza, como el periodo de la incapacidad para resolver conflictos. Han habido ahí gobiernos de izquierda, de derecha, los gobiernos radicales, en fin, han habido distintas propuestas políticas para solucionar. Sin embargo, usted le llama a este periodo de un siglo la incapacidad para resolver conflictos. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son los responsables? Quiero preguntarle, ¿solamente responsabilidad del Estado y el pueblo mapuche ha sido siempre un muy buen alumno, por así decirlo? ¿Cómo compartimos responsabilidades? Yo quiero llevarlo a cómo hoy día la profesora Braulio Esparza, aquí, Carlos Hernán Méndez, Ana Requeses, que son profesores que nos están escribiendo mucho por el chat, podemos sentirnos arte y parte en esto, y no solo decir que horror lo que pasó ayer, pero cómo no ponen estado de sitio, y llegar, como si fuera llegar y decir, pongan estado de sitio. ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en estos 100 años? Creo que por ahí decía, no hay mal que dure 100 años, 100 años llevamos, en esta incapacidad para resolver conflictos, como usted le llama al periodo. Es fuerte, ¿eh? Fue bravo usted, ¿eh? Usted es muy incisiva, Magdalena. ¿Usted cómo me encuentra? Me pone en apuros. Ya, cuénteme. Mire, hay un libro que a mí me llamó mucho la atención, que se publicó hace poco. En realidad no recuerdo el nombre en este momento del autor. No, se llama El juez y el historiador. Y en realidad nosotros los historiadores no somos jueces, ¿ah? Pero nos gusta asumir la condición de juez. Nos gusta juzgar. A riesgo de entrar en ese terreno tan escabroso que es el de la justicia, ¿no? el del que tiene que juzgar, yo diría que hay un gran responsable, y ese gran responsable es el Estado. En primer lugar, porque el Estado generó el conflicto. Y en esto sí que no tengo escrúpulos, ¿no? El Estado invadió. Lo declaró el coronel Cornelio Saavedra cuando comandaba las tropas de la Araucanía. A sangre y fuego. Lo reconocieron los propios cronistas militares, Leandro Navarro, Horacio Lara. Lo denunciaron también intelectuales chilenos. Lo denunció la Iglesia Católica a través de la Revista Católica. Lo denunciaron líderes locales. Lo denunciaron también loncos. El Estado invadió. En este sentido, yo creo que hay que ser claro. Aquí no hubo pacificación. Si esa región estaba pacificada, la corona había logrado a través de los parlamentos. Los parlamentos, Magdalena, son una obra ingenieril. Yo hablo de la arquitectura del parlamento. Entonces el Estado invadió con mucha violencia. En segundo lugar, no contuvo la violencia en el siglo XX. En tercer lugar, invisibilizó esta historia. Y lo que es más grave, eso impidió que se produjese lo que Isidoro Errázuriz llamó el crisol de las razas. Lo que llamó aquí el crisol. Claro, el crisol. Isidoro Errázuriz, 3 razas, se llama el libro, ¿eh? 3 razas. El mapuche, el colono extranjero, y el chileno, el inmigrante chileno que llegó también como ocupante nacional. Allí pensó Isidoro Errázuriz que se podía producir el crisol de las razas y una identidad. Pero como el Estado no contuvo la violencia, no contuvo las injusticias, los abusos, terminó separando a la comunidad regional en 3 grupos que hoy día tienen posturas casi irreconciliables en algunos casos. Pero el Estado también, y aquí me voy a apoyar en las expresiones del profesor Zamudio, al que aludía también el doctor Borges. Mire, para resolver los conflictos, el diálogo es un viaje épico, dice Zamudio, ¿no? Hacia un territorio incógnito, que no da respuestas, ¿no? El diálogo se construye desde las 2 riberas de los puentes, y no desde la mitad del puente. Si empezamos a construir el puente desde la mitad, el puente se nos va a derrumbar. Y el Estado ha cometido el error de empezar a resolver el conflicto desde la mitad
¿Qué significa esto, Magdalena? Quiero ser lo más breve para darle más espacio a ustedes. ¿Qué significa esto? Que dice el proceso Zamudio, ¿no? En un conflicto de esta naturaleza hay tres actores. El primer actor, y perdónenme que vea estos apuntes que tengo acá, el primer actor es los que saben del conflicto. Los que saben del conflicto. Tanto Peyes, Lamien, como Wincas, que sabemos algo del conflicto. En segundo lugar, están los que pueden hacer algo. Y en tercer lugar, los que toman las decisiones. Y el Estado chileno ha privilegiado a los que toman las decisiones. Entonces empiezan a construir el puente. Los mandones, como decía usted. Yo digo los mandones. El término no es mío, ¿ah? El término no es mío. El término no es mío. Es un sociólogo colombiano, creo. Los mandones. Ellos empiezan a construir el puente. El puente se les derrumba. Se les derrumbó al presidente Lagos. Bueno, primero se le derrumbó al presidente Elwin, porque no se lograron los acuerdos de las conversaciones que se tuvieron en Nueva Imperial. No, el pacto de Nueva Imperial no prosperó. Se le cayó, bueno, el presidente Frey no tuvo una injerencia muy directa, pero al presidente Lagos se le cayó la Constitución, ¿verdad? Y nuevo trato. Nueva treta, decían los loncos, ¿no? Posteriormente, la presidenta Bachelet tampoco pudo avanzar demasiado. La comisión, y aprovecho de mantener un cordial saludo al obispo, el obispo Vargas, ¿no? Que fue el que presidió esa comisión, un hombre muy lúcido, que me hacía recordar también a su tío, el obispo Piñera, que estuvo por esas tierras, ¿no? Así es. Lo recuerdan mucho en la región. Sobre todo quienes estudiaron en la Católica. Yo tengo varios colegas que estudiaron ahí, recuerdo mucho el obispo Piñera. Yo no lo alcancé a conocer. Que son serenenses, igual que yo. Bueno, yo les decía a ustedes que se le derrumbó la comisión Bachelet, que hizo propuestas que después pasan desapercibidas. Y hoy día el presidente Piñera está atrapado en un conflicto que no resolvieron antes y que tampoco ha podido resolver, porque sigue operando desde Santiago. Entonces yo quisiera conversar con la gente de Temuco. Yo tengo una propuesta. Esa propuesta se la hice yo en algún momento determinado a algunos premios nacionales, pero no prosperó. Acérquese al micrófono, Jorge. Sí, yo hice una propuesta y esa propuesta la mantengo en pie. No es una propuesta propia, en realidad se ha ido construyendo a partir de conversaciones con el senador Mechumilla, con el diputado, el médico que es diputado, se me escapa en este momento. Hemos conversado también con el senador García, hemos conversado con varias autoridades, con algunos empresarios, con muchos loncos, con muchas Lamien, Sol de Reuque, por ejemplo, van allá, tienen miradas muy interesantes, ¿no? Entonces, algo tiene que ser construir desde las riberas, no desde el centro. Si me queda ella a quienes me están escuchando. Dice Magdalena. No se escucha. ¿Se escucha o no? Don Jorge, como que se le cortó ahí el... Ahí se escucha, ahí sí. Ahí sí. Ya. No sé si escucharon la última parte de lo que yo decía, ¿no? Que se han construido los puentes desde el centro y no desde la primera. Por lo tanto, ahí hay una propuesta que nosotros estábamos pensando desde la Católica, desde el Instituto Taller Peruano, que significa espacio de encuentro y transformaciones de las relaciones interculturales. Estas relaciones que han sido totalmente asimétricas, hay que modificarlas, sustentados en el respeto, sustentados en aceptar la mirada del otro. Por eso que el diálogo es para valientes, es escucharlos, aprovechar las memorias de las personas, etc. Anita Vázquez, un saludo cordial. Está allí mandando un chat, parece.
A propósito de que usted habla de la memoria, usted dice en el libro, la violencia en la Araucanía, en buena medida, comillas, la desata la memoria, las emociones, los sentimientos. ¿Cómo hemos recogido los ciudadanos de los últimos 50 años esas emociones, esos sentimientos? ¿Cómo nos hemos metido desde en el mundo, en la mentalidad, en los sentimientos de la comunidad mapuche para poder entender esa molestia hacia la sociedad chilena? Algo más grave todavía, Magdalena. ¿Me está Cuénteme. escuchando, no? Algo Sí, más grave. perfecto. ¿Mm? Ni siquiera la hemos escuchado, ni siquiera nos hemos hecho cargo de eso. Ya, yo pensé... ¿Mm? Hay un ¿Qué libro rol ha muy... jugado la educación? Nosotros, muchos de los que están acá son profesores, muchos hemos hecho clase muchos años. Yo recordaba qué vimos en los libros de historia del colegio sobre la situación de los mapuches. ¿Cómo la educación, cómo hoy día podemos ayudar desde el mundo de la educación? Imagínese usted, supongamos, de que aquí salga un acuerdo a futuro impulsado, motivado por los educadores que se hacen cargo de transmitir, de dialogar con las nuevas generaciones, o esto va a seguir siendo, me estoy poniendo pesimista, siempre lo mismo, y que vamos a estar siempre en la mitad del puente, y el puente no se va a poder construir. ¿Qué perspectiva le ve a usted a esto? Cuando usted decía, fracasó el presidente Elwin, el presidente Lago, Frey, el mismo presidente Piñera, la presidenta Bachelet, y yo le pregunto, ¿qué ha sido? ¿O cómo ha sido visibilizada lo que fue la creación de la CONADI en el gobierno de Elwin, el reconocimiento de las etnias originarias del Estado, la entrega de las tierras, estos programas de educación intercultural y tantas otras iniciativas que han emanado desde el Estado, iniciativas que ha habido desde la sociedad civil también? ¿Cómo han sido recogidas por la comunidad mapuche, o de qué han servido, o estamos marcando ocupados, estamos caminando para atrás? No, caminando para atrás de ninguna manera. No. Mire, Magdalena, yo creo que hay que ser justo también, ¿eh? Sin duda, hemos avanzado mucho en los últimos años. Mucho. El hecho de que hoy día esté conversando usted conmigo y que estemos conversando con varios profesores da cuenta de la mayor sensibilidad que hay en Chile respecto a este tema. De manera que hay que valorar también los avances logrados. Y esto se debe a la formación de una nueva generación de historiadores, historiadoras, poetas, novelistas. El Premio Nacional de Literatura, el ICURA. El ICURA. Mi sueño azul era que el ICURA fuera Premio Nacional de Literatura. ¿Y fue, pues? Sí, fue. Afortunadamente fue. La poesía y el relato de Licura Chihuahua es maravilloso. Una invocación a mirarnos de frente con las manos abiertas. El recado confidencial, el recado confidencial a los chilenos no es un libro que deberían leer todos. Bueno, pero yo le decía a usted que hemos logrado avances. Hemos logrado muchos avances. Pero todavía estamos al debe. Pero aquí le cabe más responsabilidad al Ministerio de Educación. Yo no conozco el contenido de las pruebas que aplica el Ministerio, o por lo menos la PCU no sé en realidad, no conozco las preguntas. Ni conozco las preguntas tampoco que habilita a los profesores para ejercer los establecimientos públicos. Una vez egresados los médicos y los profesores tienen que someterse. El Ministerio de Educación hace poco, en realidad, por modificar profundamente algunos currículums y establecer tal vez currículum desagregados. Por ejemplo, la Araucanía debería tener una cierta orientación, porque es cierto que sabemos muy poco, o sabemos algo más del pueblo mapuche, pero ¿qué sabemos de los diaguitas? ¿Qué sabemos de la población ancestral de mi tierra? ¿Qué sabemos de los changos? ¿Qué sabemos de los atacameños? Y sabemos poco, y lo que sabemos, reconozcamos con valentía, es muchas veces muy como puntual, como caricaturesco, como
de buena crianza más que de profundidad. O sea, la gente sabe que los changos construyeron esas balsas, que la cultura tacameña tenía cultivos de terraza. Es un conocimiento muy superficial. Exactamente, exactamente. Susana preguntaba cómo explicar este fenómeno, ¿ah? ¿Cómo explicarlo? Y en realidad, mire, los chilenos y en general los latinoamericanos siempre renegamos de nuestro pasado, ¿ah? Recuerdo que en alguna ocasión, estando yo en Madrid, conversando con estudiantes de la Universidad Complutense, me decían los estudiantes que nosotros los latinoamericanos, y en particular se refería a los chilenos, no vivimos con nuestra historia, vivimos contra nuestra historia. No nos gusta la historia que hemos tenido. Entonces, en ese sentido, como no nos gusta, invisibilizamos muchas cosas. Y esa invisibilización es lo que provoca estas situaciones como las que estamos viviendo hoy día, de escasa sensibilidad por lo que aportaron nuestros pueblos originarios. Su sabiduría, su capacidad, no solo son expresión de cultura, en términos genéricos, porque hoy día se folcloriza al pueblo, a los pueblos ancestrales. Hicieron tremendos aportes. Mire, nosotros estamos haciendo un estudio sobre las obras ingenieriles, el camino del Inca, Patrimonio de la humanidad. en el Gualmapu. En el Gualmapu, las rastrilladas, ¿no? Los caravaneros en el desierto. Ellos tenían que cruzar el desierto. ¿Cuánto cuesta hoy día cruzarlo? Entonces, ¿cómo resolvemos las comunicaciones en esta tierra, en lo que yo llamo el norte chico, ¿no? Lleno de montañas que tienen que surcarse para conectarse y comunicarse? Obras ingenieriles notables, tremendos aportes materiales. Entonces, yo creo que eso también deberíamos incluirlo, incorporarlo en nuestro currículum. Y combinar la historia también con la literatura. ¿Cuánto aprende uno leyendo novelas, relatos, memorias? Entonces, deberíamos ampliar la mirada y transformar la educación en una educación que amplíe sus horizontes, y que eso es, yo creo, ya responsabilidad del Ministerio de Educación. Yo he trabajado en algunas comisiones, la verdad es que hay cambios, ¿ah? Hay cambios, sin duda. Las cosas tienen blancos y negros, ¿no? Y yo creo que también ha habido algunos cambios, y yo creo que vamos por buena senda. Hay que profundizar, hay que profundizarlo. Parece que había una observación ahí. Dice ahí una profesora de que estamos victimizando a la cultura mapuche, ¿o es eso lo que está entendiendo? Pregunta ella. Si Perdón, hay una ¿estamos cuánto? Ella dice se está victimizando a la cultura mapuche y eso, ¿qué pasa con eso? Ya, estamos victimizando, ¿no? Víctimas. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí, eso dice. Sí. No, yo creo que la victimización del pueblo mapuche no corresponde. No corresponde. Es un pueblo que tiene dignidad. No son víctimas, son dignos de la historia. No son víctimas de la historia, son dignos de la historia. Tienen muchos méritos para reconocer sus valores, sus aportes. La economía chilena no se habría sustentado durante el siglo XVIII y en el siglo XIX sin el aporte material de las comunidades mapuches. Posteriormente fueron las comunidades mapuches las que aportaron para que Traillén se convirtiera en el triguero de Chile. Entonces hay también un aporte material. No son víctimas, son sujetos de la historia con dignidad. Hay que mirar con respeto, que han sido abusados, que han sido injustamente tratados. Esa es una realidad. Pero ahí están los pellines. Quemarán los pellines, los cortarán, tratarán de arrasarlos. Pero como decía un lonco, ¿no? Siempre crecerán. ¿Siempre qué? Los pellines siempre crecerán. Tienen raíces muy profundas los pellines. Es un árbol. ¿No? Es un árbol. Tienen raíces muy profundas. Podrán cortarle las ramas. Pero van a volver a crecer. Van a volver a crecer.
Gabriela Mistral, notable, notable. Esta Gabriela de mi tierra, ¿no? Tiene unos poemas que son maravillosos, ¿no? Ella reconoce su morenidad, ella reconoce su condición de una persona cuyas raíces están en el pueblo ancestral de su tierra, en el pueblo de allí. Por eso hoy día descansa en Monte Grande. Entonces, yo diría que hemos avanzado y hay que ampliar las miradas. En eso tenemos responsabilidad los académicos de la universidad. Yo creo que también nos cabe una tremenda responsabilidad, una tremenda responsabilidad. Así que hay que asumir esa responsabilidad y tratar de cambiar, pues. Sobre todo los más viejos que podemos conversar estos temas y los más jóvenes que tienen capacidad para poner en marcha estas transformaciones. Usted habla mucho en su libro, Jorge, del aporte inicial de la Iglesia, la llegada a fines del siglo XVI del padre Luis de Valdivia y esta guerra defensiva y esta posibilidad de buscar la paz, este balance permanente entre seguridad y paz. Luego de ello, ¿qué pasó con la Iglesia hasta el día de hoy como institución que podría ser mediadora? Mire, efectivamente, parte de toda esa política que se impone con los parlamentos fue producto de la acción de loncos muy inteligentes, muy lúcidos, que se dieron cuenta que en realidad la guerra perjudicaba a todos. Y también de la acción de la Iglesia, con la llegada de los jesuitas. Bueno, yo tengo también una mirada ahí que no es tan objetiva porque yo partí formándome en un colegio jesuita. Tengo gran admiración por la obra de los jesuitas y sobre todo por la obra del padre Rosales. Al padre Rosales hay que leerlo. El padre Rosales tiene unos textos que parecen propios del siglo XXI, del siglo de los derechos humanos. Nadie tiene derecho a castigar a un indígena. Si yo castigo a un indígena, estoy castigando a un hijo de Dios, estoy castigando a Cristo. Piense lo que piense, actúe como actúe, crea en la divinidad que crea. Yo no tengo derecho a condenarlo, tengo que respetarlo. El único que salva es Dios, decían los jesuitas. Entonces yo creo que en Paraguay salvaron en guaraní. No, sin duda la Iglesia ha hecho aportes interesantes. Y yo diría que hoy día también la Iglesia está haciendo aportes muy interesantes. Bueno, la llegada posteriormente de los franciscanos de los capuchinos, ¿no? Fíjese usted la obra que hicieron los capuchinos. Más cerca. La obra que hicieron los capuchinos a comienzos del siglo XX, ¿no? Padre Nefa, y tantos más, ¿no? Bueno, ellos de alguna manera le permitieron a Pascal Coña relatar su experiencia de vida. Esa obra es notable, ¿no? El testimonio de un cacique. Por lo tanto, la Iglesia ha jugado un rol importante y ese rol importante lo sigue jugando hoy día. Pero también hay aportes de las iglesias protestantes. Yo quiero recordar al obispo Fonseca, por ejemplo, de Temuco, que también ha tenido una amplitud de criterio para abordar estos temas y dialogar en el término de buscar, digamos, tender estos puentes, ¿no? De manera que yo creo que la Iglesia ha hecho aporte. Yo me declaro y tengo que confesarlo en realidad. Yo soy católico y por lo tanto miro desde esa perspectiva. Yo desde esa perspectiva miro el aporte de la Iglesia, ¿no? Magdalena. Quiero leer una cita que sale en su libro del escritor Manuel Manquilev, escrita en 1915. Comillas. El gobierno de Chile violó tratados, promesas, hizo pedazos la Constitución declarando la guerra de Arauco en la forma más insidiosa y ruin que jamás una nación lo hiciera. Lo pervirtió hasta matar en parte sus energías y hoy, con I latina, eleva estatuas a esos conquistadores que a fuerza de propagar vicios le permitió quitar tierras, animales y lo que es más, la vida a una nación. Quiero hablar de la estatuaria pública, de que hayan derrumbado colectividades contemporáneas,
esta mirada de oprimidos con leyes para un pueblo de esclavos, dice, repito, Manuel Manquilef en 1915, y soportando el duro peso de injusticias sin cuento, caminan como pontificados ante tanta ignominia. Arrebatadas sus riquezas, son hoy unos pobres, miserables víctimas del gobierno y de la sociedad en que viven. Y se pregunta el autor, ¿cómo es posible que un gobierno republicano que el de Chile, como el de Chile, haya procedido así hace 100 años? Bueno, las palabras de Manuel Blanquilef y de otros poetas, ¿no? Efectivamente retrata la situación que se produjo en la Araucanía con la llegada del Estado. El Estado tuvo una gran responsabilidad en eso, en realidad. Y como decía alguien a través de un chat, ¿no? El Estado minimizó al pueblo mapuche. No comprendió cabalmente, a través de los distintos gobiernos, el valor y el sentido que tenían estas comunidades que viven en el Gualmapu, ¿no? Las Quenches, Mapuche, obviamente Cali, los Pehuenches, etcétera. No valoró aquello. Qué terrible para un país que no es capaz de valorar su diversidad. Voy a repetir unas expresiones que le escuché a un periodista mapuche, ¿no? ¿Pedro Cayuqueo? Pedro Cayuqueo, exactamente. Voy a nombrarlo al final. Pedro Cayuqueo, medio en broma, medio en serio. Las palabras son de él, por favor no se vayan a ofender. Yo las repito nada más. Hemos construido un país de puros monos. Monos. Ofensiva la palabra, ¿no? Pero piense, Magdalena. Somos monolingües, monoexportadores, monoproductores, monoculturales, mononacionales. Esto lo pronunció en un programa radial, hablando de los sonidos que tiene la radio, y ahí se percató de que en realidad no hemos reconocido el mérito de la diversidad, Magdalena. Bien interesante y agudo. ¿Qué podemos hacer? Somos profesores, estamos sentados aquí con ustedes en este privilegio para la Fundación Futuro de haber organizado este conversatorio. ¿Qué podemos hacer nosotros, los profesores de Chile del 2021? Podemos hacer mucho, pues, Magdalena. Podemos hacer mucho y tenemos que asumir esa tarea. Bueno, de hecho la estamos asumiendo. Mire, yo he tenido contactos muy directos con una escuela de Las Maicas. Cheuquelén es el profesor que me invita. Le mando un cordial saludo si me está escuchando. Y en realidad... Saludos, profesor. Saludos. Ahí lo está. Veo, ahí lo veo. Hola. Hola, Cheuquelén, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted todo bien? Qué bueno. Ellos están haciendo un trabajo muy interesante en realidad, ¿no? Pero ese trabajo también lo hacen en otras escuelas, no solo allí. Incluso aquí en La Serena. Aquí en La Serena yo he tenido contactos y reuniones con alumnos de distintos colegios. Vino incluso en una oportunidad también Sol Serrano, que fue... ¿Su colega? Tu colega, claro, Sol Serrano, ¿no? Una gran historiadora chilena, ¿no? Muy respetable, que escribió un libro, el Liceo de Chile, el Liceo Chileno. Excelente libro que también los profesores deberían leer para comprender cuál es la responsabilidad que nos cabe a nosotros los profesores. Entonces, yo diría que los profesores podemos hacer mucho, pero sí, en realidad contribuimos a ampliar la mirada de nuestros alumnos hacia estos pueblos ancestrales, hacia los pueblos ancestrales que tanto aportaron a Chile, ¿no? Pero los pueblos ancestrales de todo el largo del país, ¿no? De los cuales sabemos muy poco. Eso, Magdalena. Está bien lo que dice aquí Chequelem, que necesitamos los profesores tener una posición, no solo nombrar las culturas, no solo contar la artesanía, sino que posicionarnos. ¿Cuántos de nuestros alumnos han visitado los museos, el museo que hay en Cañete, el Museo de la Araucanía en Temuco? ¿Cómo poder usar más herramientas? Libros, poesía, la platería mapuche, para acercarnos, para conocer, para respetar, para
para encariñarnos en el buen sentido de la palabra. El cariño genera respeto con la comunidad mapuche. Yo creo que ahí hay un desafío enorme. Bueno, lo hacemos de alguna manera nosotros, bueno, en Temuco lo hacíamos en la Universidad de la Frontera, porque llevábamos a nuestros alumnos a museos, muchas salidas a terreno, que son muy importantes, muchas conversaciones con profesores y estudiantes de escuelas rurales. Eso se hacía en Temuco, y se sigue haciendo, creo yo. Bueno, todavía no he tenido oportunidad de ponerlo en marcha en la Católica, por lo menos en lo que a mí respecta, porque yo hace un año que no voy a Temuco, usted sabe que esto de las cuarentenas... Sí, porque estuvo enfermo también. Claro, Ana claro, Vázquez claro. dice que no solo, en los museos está el patrimonio, por supuesto que hay un patrimonio inmaterial, están los tesoros humanos vivos, están los sellos de denominación de origen de productos desde el Estado. Obviamente que sí, aquí me dice que en Lumaco están los Cuel, que son los cementerios de la comunidad mapuche. Muchos de esos cementerios han sido reconocidos como monumentos nacionales. O sea, yo creo que queda mucho por hacer. No nos toca a nosotros como profesores hoy día tomar las medidas directrices, pero sí podemos mucho hacer en la línea de visibilizar, de hacer ver, de respetar, de tomar vínculos entre la cultura mapuche, en este caso, que es nuestra principal cultura de pueblos originarios, y nuestros alumnos del siglo XXI. Quiero llevarlo, Jorge, al futuro. Están los escaños reservados, fue tan peleada esa ley, está la constituyente, una nueva constitución que nos abre tanta esperanza a los chilenos de buscar una nueva forma de entendernos. ¿Cómo lo ve usted? El problema mapuche versus esto. Sí. Es difícil anticiparse a lo que va a ocurrir con la nueva constitución, porque no la conocemos todavía. Es una puerta, pero no basta la constitución. Este país necesita reformas más profundas, reformas, yo diría, que resuelvan una serie de conflictos que tenemos hoy día, no solo con nuestros pueblos ancestrales, o los pueblos ancestrales. Hoy día vale la pena no mencionar la palabra nuestros pueblos, porque es apropiación, dicen algunos. No, yo no lo siento apropiación, son nuestros porque yo soy parte de eso. Yo no soy ajeno a los pueblos ancestrales. Vengo de ellos, formo parte de ellos, mi rostro moreno así lo indica. Entonces, yo diría que es una puerta abierta y hay que tratar de aprovechar. Pero no me quiero anticipar en realidad. Yo creo que uno de los riesgos, Magdalena... Más fuerte. Sí, no, lo voy a decir en voz baja para que no salga de acá. No, dígalo, dele. Yo tengo temor de que pierda legitimidad la nueva constitución por la forma como se están eligiendo los constituyentes, ¿no? Pero por sobre las desconfianzas, yo antepongo la confianza. Entonces, es preferible probar ese camino también. Es preferible buscar en la nueva constitución una puerta más que nos permita avanzar. No la única. No es la única, pero en realidad vamos a esperar los resultados, ¿eh? Vamos a esperar los resultados. Yo no quiero anticiparme, porque yo creo que es muy aventurado, ¿eh? Muy aventurado, sería muy irresponsable anticiparse. Pero hay que tener Sin embargo, confianza. hay una esperanza muy grande de los chilenos de que la nueva constitución, el trabajo de los 155 constituyentes, que en ellos haya 17 cupos para los pueblos originarios, era algo impensado hace 10 años. Estoy leyendo, pero para darle oportunidad a la conversación con los profesores, abrir los micrófonos antes de abrirlo. Usted, esta tarde de marzo, víspera del inicio del otoño, inclusive desconocen estos mismos temas los profesores. Es cierto lo que dice Ana Vázquez, que los mismos profesores nos faltan herramientas, conocimientos para poder introducirnos con propiedad. Dice Domi Yuri, desde mi profunda ignorancia del tema, ¿se me borró? Si repite, Domi.
soy nortino. ¿Se podría dedicar 2 minutos a explicar el aporte mapuche a nuestra nacionalidad? Buena. Como pregunta. El aporte mapuche a nuestra identidad nacional. Pregunta un profesor nortino. Ah. ¡Ah! ¿Ha visto el emblema del escudo nacional? ¿Por la razón o la fuerza? Sí. ¿De dónde viene? Por la razón o la fuerza, el pueblo mapuche defendió su tierra, defendió su libertad, su autonomía, expulsó al español, expulsó al primer invasor. Dicen que la valentía del chileno proviene de la valentía del mapuche. Pero no es solo eso, en realidad. Es eso y mucho más. El mapuche nos heredó a todos, ¿no? Un sentido de vida, un encuentro. ¿El mapuche nos dio un sentido de vida? Un sentido de vida, un encuentro con la naturaleza. Los pueblos ancestrales no explotan la naturaleza. Nosotros la explotamos, la agotamos, abusamos de ella. El pueblo mapuche, como los pueblos del norte, tienen una relación con el mapu y la pachamama distinta. Ellos ahorran en la tierra, no ahorran en los bancos como nosotros. ¿De qué nos sirve el dinero ahorrado en los bancos si estamos quemando bosques, si estamos causando un profundo deterioro a los recursos hídricos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que le debemos mucho, mucho, mucho. Y debemos Eli Catrileo nos dice cómo podemos usar la toponimia. Ah, exactamente. Bueno, pero sí, en el Gualmapu casi toda la toponimia tiene directa relación con el Mapudungún. Y aquí en mi tierra también, ¿no? Alto Balsol, Quiracán, etcétera, ¿no? Hay varias denominaciones que recuerdan la toponimia. Las lenguas ancestrales. Ángela Plaza dice que, otra profesora dice que muchos mapuches van al registro civil y se cambian los nombres. Exacto. Eso es terrible. Yo conocí el caso de un profesor, brillante profesor. Bueno, fue uno de los alumnos más notables que yo tuve en la Universidad de la Frontera, que llegó a hacer clase a un liceo de Santiago, ¿no? ¿Ya? Y lo primero que le recomendó el inspector general fue que por favor usara su segundo apellido, porque su primer apellido, que era mapuche, iba a provocar la falta de respeto, la ironía y la burla de sus estudiantes. ¡Qué horror! Que eso ocurrió hace 25 años. ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo? Que tengamos que tengan que avergonzarse del apellido, que sientan vergüenza de su apellido. No puede ser eso. Afortunadamente eso se está corrigiendo. Profesor Pinto, ¿sí? Jaime Quilaqueo de Temuco, gusto saludarle. Hola Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto de verte y de escucharte. Sí, pero yo quisiera decirle a los colegas ahí que hay suficiente evidencia historiográfica para que nos atrevamos en la sala de clase a colocar la verdadera historia. Ya basta de quejarnos, creo que somos capaces. Lo que debemos lograr en el futuro cercano es que los textos de estudio reflejen esa historiografía de la verdadera ocupación del territorio. De tal manera que ya empecemos a construir propuestas pedagógicas a partir de eso, del despojo, de cómo el Estado generó, ¿no es cierto?, la pérdida territorial, ¿verdad? Y cómo el Estado puede reparar ese día. Entonces, creo que necesitamos un conversatorio para ponernos de acuerdo y tener la valentía. Yo basta del profesor obediente, el profesor funcionario, ese que no se atreve. En este tema tenemos que ser capaces de decir la verdad. Los mapuches que estamos aquí somos víctimas del despojo. Si yo me hubiera quedado en el campo, tocaría como a 0,7 hectáreas. Y mi padre fue un privilegiado. O sea, yo sé exactamente lo que es el despojo de tierra y no fue el Estado español, el Estado chileno. Entonces, esa memoria y esa historia, nosotros tenemos que llevarla al aula y políticamente lograr que el Ministerio de Educación
construya textos, ¿verdad? Y en la región de la Araucanía empiecen esos textos a circular con la nueva verdad histórica, donde se reemplacen los términos de pacificación por ocupación, etcétera, etcétera. Entonces yo los invito a eso, felicito lo que se está haciendo, pero creo que llegó el momento de pasar de lo romántico, de lo anecdótico, a lo real, porque ese es un problema que tenemos para construir comunidad regional. Mientras no tengamos verdad, no vamos a construir comunidad regional. Gracias, profesor, y gracias a los que me escucharon. No, muy bien, Jaime. ¿Sigues trabajando en el Liceo Pablo Neruda? En el Liceo Pablo Neruda, ahí trabajo yo, profesor, ahí Bueno, pero si nos hemos trabajando. encontrado ahí en el liceo, yo Por he supuesto. asistido a algunas reuniones ahí en el liceo, sí, Por efectivamente. supuesto. Y tú por tienes supuesto. toda la razón, pero no me gusta usar la palabra víctimas, ¿ah? Porque ustedes tienen mucha dignidad, ustedes no son víctimas de nada, ustedes son un pueblo digno, que lucha por lo justo, que lucha por lo que debe corregir el Estado, pero también tendiendo la mano al otro, no con el puño cerrado, no sé si ves mi puño cerrado, así, con la mano abierta, ¿ya? Escuchar la verdad del otro, entenderlo, hacernos cargo de los rencores, de los odios, hacernos cargo de las diferencias. Bueno, tú en el colegio de profesores... Quizás para hacernos cargo de los rencores, de los odios, lo que hablaba acá Jaime, de la necesidad de ser valiente, necesitamos muchos profesores, por lo menos, más información. Tenemos una mirada muy superficial de nuestra historia en este sentido. Y yo creo que ahí hay una herramienta propositiva, valiente, que hay que decirle, aunque le guste o no le guste a tal o cual apoderado. Recuerden ustedes, en tiempo de la dictadura militar, yo hacía clase, era joven, y uno tenía problema cuando decía en Chile hay violación a los derechos humanos, porque venía el papá de un niño y decía, oye, mejor que no te metas en esos temas, sigue hablando de no sé qué. Esto es como parecido, hay un momento que uno tiene que decir, esto es así. Y con esta información lo digo, y vean esta película. Yo quiero invitarlos a que vean, ustedes lo habrán hecho, pero nosotros hemos ido recopilando material, los documentales que hay hechos hoy día por realizadoras mapuche jóvenes, actuales, que nos ponen a mirar la realidad, que nos acercan empáticamente a entender el mundo y la cultura y las personas mapuches. Si no es a entender la cultura mapuche de Lautaro, ya murió Lautaro, es entender hoy día lo que está pasando. Y ahí hay una pega enorme. ¿Alguien una pregunta para el profesor Pinto? Dale. Braulio estaba... ¿Sí? ¿Qué decía Braulio? Braulio, hola. ¿Dónde Hola, hace hola a clases? todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Dónde Ya, hace hola a clases? todos. Yo hago clase en Ralco, en el Liceo de Ralco, Alto Biobío. Bueno, una zona que tiene represas y se ha hecho conocida por eso, por el conflicto que se citó específicamente hace años atrás con las hermanas Quintremán. Claro. Pero yo quería un poco compartirles la reflexión acerca de lo que decía el profesor Pinto, o lo que decían también los colegas ahí, del papel de la educación en esta temática. Por lo menos para mí es muy relevante el papel de la educación. Nosotros los profesores, y en especial los profesores de historia, tenemos que deconstruir esta publicidad engañosa que puso el Estado sobre los pueblos originarios y en especial sobre el pueblo mapuche. Yo recuerdo muy bien en algunas citas de un libro que se llamaba De la inclusión a la exclusión del profesor, en donde en el siglo XIX específicamente se coloca en específico al pueblo mapuche, se le demoniza todos los adjetivos malos que habían en esa época son para ellos. Y ese es un papel que se ha arrastrado durante los últimos 150 años. Hoy día ya no son los periódicos solamente, sino que también está la televisión y bueno, la prensa. Redes. Exactamente. Tal vez ese sea el mayor combate con el cual nos encontramos los docentes hoy en día, pues. Hoy en día están las redes sociales y las redes sociales difunden una imagen que se proyecta ya desde hace 200 años atrás,
es muy difícil pelear contra eso, es muy difícil pelear contra la ignorancia en cierta medida. Ya, hace poco se leía de que en realidad los invasores eran los mapuches porque no vivían en Chile. O sea, estamos ¿Cómo? hablando de citas como esa, de que hay gente que piensa que porque el Gualmapu se extiende más allá de la cordillera, no son Claro, en chilenos. Argentina, claro. Contra eso es lo que los profesores tenemos que pelear en el aula, pues. Eso es lo que tenemos que deconstruir, ¿ya? Ese es el papel de la educación en la actualidad, pues. El sembrar conocimiento, el poner en tela de juicio, por ejemplo, este tipo de aseveraciones que se hacen, y con tanta liviandad de repente, ¿Y que se cómo te escuchan va a hasta ti en las redes eso, sociales. Braulio? ¿Cómo te va a ti cotidianamente en eso? Bien, bien. La verdad es que yo también me siento privilegiado del lugar donde me toca trabajar. Yo he aprendido mucho más de lo que he enseñado, siempre lo digo, siempre lo valoro además, ¿ya? Ese territorio tiene, en especial, conserva el lenguaje, para ello el chedungún, ¿ya? Por lo tanto yo ya estoy en un nodo muy, muy rico, y me ha tocado trabajar con educadores tradicionales. Entonces también he aprendido muchísimo de la cultura mapuche desde adentro, no desde afuera. Tengo una mirada distinta, tal vez a lo que podría ser un profesor de Santiago o de otro lado. Para mí ha sido una experiencia grata. Y bueno, aclarar eso del juicio histórico, como también lo mencionaron. La deconstrucción, ¿verdad? Sí, sí. Yo lo llamo publicidad engañosa en realidad porque tenía un fin que conducía específicamente hacia la ocupación del territorio. Y bueno, despojar también un poco de los valores que han aportado a la nacionalidad. Ojalá que la nueva constitución pueda plasmar todos esos valores en una plurinacionalidad y que los chilenos nos podamos identificar con el aporte que han hecho las diversas culturas en este país. No solamente sentirse chileno en esta construcción, no sé, el otro día veía, por ejemplo, lo que pasaba con la estatua de Baquedano y muchos argumentaban el patriotismo y el nacionalismo, pero ¿qué es eso? ¿De dónde se construye? ¿De dónde venimos en realidad? Eso es lo primero que hay que entender y aceptar. Yo igual quiero agregar algo a lo que señala el Hola. colega. Hola, buenas tardes, Mari. Saludar al profesor Pinto. Muchas gracias, profesor, por su saludo. Mari. Bueno, yo quería agregar en relación a lo que decía el colega, que aquí, si bien es cierto, nosotros, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí somos profesores de historia, y yo creo que también muchos de nosotros también estamos como profesores mentores. Yo trabajo en el Liceo Municipal de Lumaco, el único liceo, está inserto en una comuna, así como todas las demás de la región, que son muy ricas en conocimiento, tienen mucho quimún la gente del campo. Hay lugares patrimoniales que son cruciales, pero aquí yo siento que también no tan solo nosotros los profesores de historia tenemos un rol de ser conscientes de nuestra realidad, de nuestra historia y todo lo que se arrastra, de todo lo que es el despojo en sí y que se ha vivido por todo, desde que se instaló el Estado-Nación chileno, sino que también aquí se le tiene que entregar formación a los demás colegas, a los demás profesores de las otras asignaturas, de las otras áreas, porque yo he visto y he escuchado comentarios de mis propios colegas que denigran a mis estudiantes que son mapuche. ¿Cómo yo solamente, la profesora de historia, voy a valorar a mis estudiantes y los demás profesores los van a ningunear? Entonces, también tenemos que partir de ahí, que la base, la formación tiene que ser para todos los profesores, no tan solo para los profesores de historia. Porque Oye, y no tan solo por los de la región de la Araucanía. Exacto, entonces aquí, ¿qué pasa? Nosotros podemos desconstruir el conocimiento, buscar la forma y todo, si bien es cierto, hay, no sé, en primero medio hay una parte que podemos trabajar lo que es el territorio en sí, pero resulta que, insisto, vamos a hacer una isla, va a ser, nuestro rol va a ser lo mismo que el efecto que causa el celebrar el Huetripanto. No sirve de nada, es como una vez al año, un día se come sopaipilla y el mapuche no hace solo eso, no hace solo eso. Entonces la asignatura de historia tampoco.
tiene que ser esto transversal, incluso de tener una formación, formar también a los mismos directores y a los UTP. Si no está eso, nosotros vamos a estar nadando contra la corriente. Eso. ¿Puedo opinar? Es verdad. ¿Puedo ¿Quién opinar? es? Hugo Hugo. Acevedo. Sí, yo soy de Talcahuano. Bueno, soy profesor de educación física. Estoy acá porque me gusta la historia y estoy totalmente de acuerdo con el profesor que habló antes, con Ana y con el profesor Braulio, en relación a la educación. Creo que eso es lo más importante primero. Pero quiero contar una experiencia porque también me gusta esta cosa un poco. Yo me fui a trabajar a los 21 años a la cordillera de Antuco, a la comuna de Antuco. Mi primer trabajo fue profesor de física y me tocó trabajar con la comunidad pehuenche, ¿ya? Fue una experiencia tan preciosa, tan bonita, que yo voy siempre para allá, tengo muchos amigos, tengo muchos alumnos. Y además de eso me acuerdo mucho de todos los Manquepi, los Vita, los Naupas, los Boki, los Chanamil, todos estos personajes, ¿cierto?, que para mí fueron súper necesarios y súper preciosos. Entonces, esa fue una experiencia que a mí me marcó por 8 años, ya donde ellos me invitaban a participar con ellos, yo les hacía clases. Bueno, independiente de eso, yo comenté ahí en el chat, ¿cierto?, que mientras el Ministerio de Educación, como decía el profesor Pinto, no se haga cargo de esto, no vamos a avanzar, porque los pueblos avanzan con la educación. Nosotros en nuestra escuela, yo tengo una profesora que hace lenguaje, que ella trabaja... Ahora en Talcahuano habla. Sí, ella trabaja esta parte en sus unidades que hace en la escuela, trabaja una unidad completa que tiene que ver con el pueblo mapuche, muy precioso, se hacen ferias, comidas, se invita a la comunidad, se invitaba a la comunidad cuando hace 2 años atrás, ¿cierto? Yo trabajo con ellos en las actividades de fiestas patrias, incorporando al palín, los juegos, ¿cierto?, recreativos. O sea, hacemos, pero somos una isla, como decía yo, somos una isla. Entonces, esto tiene que estar inserto en los objetivos, en las planificaciones del ministerio, tiene que emanar de ahí, porque ahí los pueblos van a crecer y vamos a integrarlos a integrarlos a ellos hacia nosotros hacia ellos. Mientras no estén los planes educativos, este programa, no va a avanzar, porque ahí está lo esencial, independiente de que pueda haber mucha razón, ¿cierto?, que hubo un usurpamiento, que hubo un robo, es cierto, eso está claro, eso todos ya lo sabemos casi ya, pero tenemos que, ¿cierto?, integrarnos a través de la educación. Creo que eso es lo mejor, porque así vamos a valorar más al pueblo, ellos van a hablar más como personas y nosotros vamos a ser parte de ello. Pero tiene que ser un programa a nivel nacional y que emane el Ministerio de Educación, que nunca ha existido. Eso nada más. Gracias, Hugo. ¿Algún otro profesor? Pinché. Ah, tú. ¿Sí? Cheuquelen tañuy, cheuqueleñan cucheo tañuy, mari compu kimelfe, compuche, mulelu tufachi nutran meu, atkin tupalu tufachi nutram café, kuzauken ikoyipuyi, kiñisil katuwe rukameo, tañisil katuwe Miguel Huentelen pingelu, kimelken tainkewun uyeu tati, inchinta mapuche ngein muta mulepan chekan tufachi walmapumeo, tufachi nagmapumeo. Quisele la infaula, compu mapuche, mulelo tufachi mapumeo. Llegó que la infaula, café, petumo que la impu mapuche. Nentu que enta in mapuche que muncan mapuche rakizuam. Petumo que com. Fei meuta con naco me sumutati. Ta impu pichicache mulelo yeu, ta in chilcatu warukameo. Soy con la pataca chilcatu feña y tati, yeu tati. Naco me sumu. Feula, Wincazu muantati, welu kiñepo yin chalinta come imun, ka kiñepo yin chalinta in kimel tu chefe Jorge Pinto Piñelo, meuta feula, Wincazu muantati, ¿ya? Hola a toda la gente que está ahí, a todos los profesores, mi nombre es Cheuqueleñan Cucheo, vivo en Coyipulli y trabajo también en una escuela del campo, una escuela rural de Coyipulli, con más de 300 niños mapuche, ya son 317 en la actualidad, la escuela rural más grande, incluso una de las más grandes, la primera o la segunda que tiene más cantidad de alumnos. Y toda esta escuela, Miguel Huentelen, está rodeada de muchas comunidades mapuches, todos somos mapuches en esa escuela. Y quisiera contar un poco la experiencia, pero también un poco cómo veo yo el tema mapuche, porque lo que dije Mapudungun también es que nosotros estamos vivos, somos un pueblo vivo, que sacamos Villatún, que hablamos nuestra lengua, que todavía está presente el huichán en muchas partes de las zonas de conflicto, que es por algo lo que hoy día el profesor Jorge Pinto también está diciendo. Pero nosotros somos un pueblo vivo, no solamente estamos en los museos, permanentemente, mire, yo vivo en la ciudad, en el pueblito de Coyipulli, no es ciudad esto, pero permanentemente estoy en el campo, convivo tanto con
los alumnos que están alrededor, que son muchas comunidades, y que hoy día hay un levantamiento generalizado en esa zona de Maica, Guapitrío, pero también aquí en la zona de Malleco, Ercilla, Coyipulli, esta es como la zona roja, como se le dice, la estimación que decía el Peñi de allá de Ralco, o sea, así estamos, pues, el lenguaje crea realidad. Y por lo pronto, lo que quería decir yo, mira, cómo yo veo esta educación. En la escuela de Maica hemos levantado diversos NUTRAM, ya en diversas conversaciones, con el profesor Pinto, el cual me invitó y agradezco también, un saludo para él, y hemos llevado al historiador Martín Correa y también a Ucán Wilcamán, para ver, o sea, hemos llevado varios, pero entre comillas, personas más reconocidas, y vamos a seguir con este rescate cultural, pero con el objetivo de que los profesores y los apoderados en este contexto de pandemia se sensibilicen frente a esto, porque decía una profesora, es verdad, esto si no hay un apoyo nosotros, primero que todo tenemos que ser valientes, valientes en el aula, pero no sirve solamente la valentía en el aula, sirve la valentía también para decir, ¿saben qué? A los directores, a los jefes de UTP, acá tenemos que tener, estamos en un contexto mapuche, en una escuela de contexto mapuche, tiene que haber un deber de que el currículum también sea flexible para aquello. ¿Y qué es lo que es importante en la educación? Esto se lo pregunté a Ucán Wilcamán, y toda la comunidad escolar escuchando. ¿Cómo sería la educación para tú? ¿Cómo lo puedes ver? Y me dice textualmente, no lo digo yo. Me dice, una educación basada en el reconocimiento del otro, en el reconocimiento del otro, como habla Ucán, así, una educación, pero es cierto, una educación basada en el reconocimiento del otro. ¿Qué significa esto? Que aquí, en Gualmapu, hay dos pueblos, ¿ya? No somos chilenos de hace 200 años desde la Constitución, que somos diferentes. Valorar la diversidad, valorar la diferencia, no la uniformidad, no la educación chilena uniformante, como decía él, en la cual 140 años, incluso 150 más en la misma invasión, nos vienen diciendo eso. Nosotros somos mapuche, pero somos una etnia, no somos un pueblo. El lenguaje cambia realidad. No podemos hablar de etnia mapuche, a pesar de que la Constitución realmente dice somos una etnia. Pero en realidad los periodistas y los ministros dicen, no, si el pueblo mapuche es un pueblo pacífico, pero sí, sin embargo, hay que parar el terrorismo. Nosotros somos un pueblo, primero que todo, en la escuela no podemos hablar de etnia, somos un pueblo, ¿ya? Segundo, aparte con el mismo lenguaje que cambia realidad, no se puede hablar de pacificación de la Araucanía. Hoy en día, los libros de historia de sexto básico, lo analicé con el profesor Pinto, una reunión hace noviembre más o menos, el sexto básico se toca este tema, de la emancipación del Estado chileno en el siglo XIX, y de una ocupación, cambian el nombre de pacificación a ocupación. Pero yo siento que igual vamos quedando cortos, igual es valorable, como dice el profesor Pinto, es valorable ese cambio. Pero es una hoja de cerca de 300 páginas que tiene el libro. ¿Ya? Es terrible, mira, ahí Mirna se ríe, pero es una hoja. Y se habla de ocupación, y no, que la civilización es barbarie, y el Estado actuó por civilización. Entonces, bueno, hubo una ocupación, ya, listo y chao. Civilización que muchos historiadores, muchos 70.000 mapuches muertos, con 10 millones de hectáreas, quedamos reducidos a 500.000 hectáreas. ¿Quién puede un pueblo vivir en aquello? Entonces, frente, como dice Ucán Wilcamán, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? El reconocimiento del otro. Segundo, el estándar de la verdad. Hay que elaborar un estándar de la verdad, ¿cierto? Lo que dice el profesor Jorge Pinto, o sea, tiene que haber una comisión de esclarecimiento histórico también, que se diga cuánto fue este genocidio, porque fue un genocidio. Segundo, fue una usurpación tremenda del territorio. Tercero, fue lo que causó el tema de que el tejido social mapuche se fue totalmente debilitando y se fue degenerando. Aún así, hoy día, el nuevo renacimiento de este levantamiento mapuche, de este Huaychán, ¿cierto?, ha permitido que las comunidades se vuelvan a reintegrar políticamente, un tejido social político, donde eso es cierto. Donde las machis son las autoridades por sobre los alcaldes, los presidentes, los intendentes. ¿Ya? En ese sentido va a un tema de autonómico. Pero volviendo al tema de la escuela, claro, hay que cambiar cosas. Por ejemplo, lo mismo sucede. ¿Qué sucede en nuestra cultura escolar? Porque una cosa es el currículum escolar, ¿ya?, que depende del Ministerio de Educación, y es cierto que lo dice el Peña, el profesor, si no viene del Ministerio de Educación, esto no sirve. Pero también nosotros tenemos que ver cómo, en cuanto reproducimos la cultura escolar. ¿Cómo no puede ser que en una escuela de 307 niños mapuches se esté cantando el himno nacional? En una zona de conflicto, donde los mismos niños, hoy día hay más de 50 niños por lo menos en la escuela, que están en proceso de reivindicación territorial. ¿Cómo se puede celebrar el Día del Carabinero en escuela? Por lo menos en esta escuela no se celebra el Día del Carabinero. No se celebra el aniversario de Coyipulli. Acá en Coyipulli todos los colegios, en noviembre, para el aniversario de Coyipulli, que fue un fuerte militar, obviamente todos lo conocemos,
van a desfilar los Peña y también y los estudiantes al paso militar, ¿cierto? El aniversario de don Cornelio Saavedra, ¿ya? Que fundó Coyipulli. Si nosotros permitimos como profesores esas cosas pasen normal en el colegio, se normalicen y se potencien, estamos siendo cobardes, porque no somos capaces de decir, ¿saben qué? Este personaje fue uno de los principales genocidas del pueblo mapuche. No se puede, y no es con un odio, no es con nada, es simplemente decir... Con la verdad. Con la verdad. Este estándar de la verdad necesitan todos los profesores conocerla. Luego de aquello también necesitamos, como el lenguaje cambia la realidad, no somos etnia, somos un pueblo, no fue pacificación. Yo siento que hoy día se tiene que hablar también de invasión, ¿ya? Porque fue una invasión militar. Y segundo, por ejemplo, nosotros en la escuela celebramos un día, el Día de la Bandera Nacional Mapuche en octubre, ¿ya? Conmemoramos la Guanufoye, la que baila en la Plaza Dignidad, en Santiago y en todo Chile con las protestas del estallido social. Conmemoramos su origen. Conversamos con Aucán Wilcamán y conversamos con el que ideó finalmente la bandera, el diseñador final, Jorge Hueque, y nosotros celebramos con más de 300 alumnos y todo, fue la ceremonia más solemne junto al Huachipanto el 2019, cuando todavía no estaba la pandemia. ¿De qué año es la bandera, Cheuquelén? Cheuquelén me llamo, Cheuquelén, ese es mi nombre. La bandera se lanza al mundo el 6 de octubre de 1992. A través de una organización, Consejo de todas las Tierras, pero fue la que aglutinó, porque en realidad se lanzó tanto en Puelma, en Argentina, como en Gulumapo los mismos días, 6 de octubre del año 1992, con una represión tremenda de carabineros, donde se fueron detenidos Aucán, Wilcamán y otros más, ¿ya? Pues todo el mundo hoy día enarbola esa bandera, sale en los libros incluso de lenguaje, de educación básica, pero no saben que esa bandera sufrió persecución, las personas que estuvieron incluso hasta en la cárcel, las personas que crearon esa bandera. Entonces, hoy en día, esa resignificación de la historia, esa bandera todos los niños ya la conocen su significado, cómo fue, cómo se produjo. Claro, y frente a aquello, por lo mismo, ya no me quiero extender más, el único tema es, si nosotros queremos cambiar algo, primero que todo tenemos que ser valientes. Segundo, que los docentes directivos tiene que haber un tema general, acá por lo menos en el territorio mapuche. Segundo, una educación, primero que todo, un paradigma basado en el reconocimiento del otro, en el respeto a la diferencia. No somos uniformantes, no somos todos chilenos. Nosotros simplemente somos mapuche, y como mapuche también estamos vivos. No nos pintan antiguamente hace 100 años. Nosotros estamos vivos cotidianamente, hacemos yiyipún, sacamos huachipantu, tenemos un montón de ceremonias, como dice, no solamente el huachipantu, no es una folclorización, no hay que optar por la folclorización. Es un deber de nosotros investigar en la historia y en la cultura que está viva, en todo el territorio. Hay mapuche mundial, existe la vida mapuche. Eso nomás, estimada, para no alargarme tanto tampoco. Disculpen. Gracias, muy potente y muy verdadero, se agradece. En honor a los tiempos, queremos darle la palabra al profesor Pinto, y un momento antes decirles yo de que tenemos nosotros para ustedes 5 de estos libros de la editorial del profesor Pinto y de la editorial Pehuen, que los vamos a rifar, y le queremos pedir a los profesores que escriban al mismo mail donde se... Ahí voy a poner el correo en el chat. Va a poner el correo en el chat, al correo de Andrés Contreras, que ha organizado esta actividad, en concreto a los profesores. Ahí está el correo de Andrés, acontrerasc@fundacionfuturo.cl. Ojo con la C, que si no va, y usted dirá, pero ¿por qué pone la C? Porque hay otro persona que trabaja aquí que se llama Alberto Contreras. Así es la vida. Entonces, que nos cuenten ahí, en no más de una carilla, por favor, no más de una carilla, ¿qué harían ustedes como una actividad con sus alumnos desde su realidad, desde Ralco, desde Coyipulli, desde Talcahuano, que permita que los alumnos suyos valoren, conozcan, respeten, se encanten, se asombren ante el pueblo mapuche y su realidad? El libro está en librería, yo creo que sí, es de editorial Pehuen, pero nosotros tenemos 5, tienen plazo para mandar, no más de una carilla, por favor. ¿Qué harían en sus realidades educativas para hacer, no como contenido, yo pasaría a la unidad que diga, bueno, sino que qué harían como ejercicio? El libro se llama
La Araucanía, 5 siglos de historia y conflictos no resueltos. Entonces los profesores que nos manden aquello que harían, y queremos publicarlo en nuestro sitio web, lo invitamos a que visiten de cuando en vez nuestro sitio web. Nos honra, yo quiero dejar a Jorge Pinto al final, pero nos honra haber tenido este conversatorio. En enero tuvimos otro conversatorio sobre el libro, yo le contaba a usted, profesor Pinto, Desobediencia, de otro Premio Nacional de Humanidades, Agustín Esquella, que hablaba de cuando la desobediencia es más ética que la obediencia. Sin embargo, también en educación nos han enseñado a ser obedientes bajo cualquier circunstancia, perdiendo de vista la capacidad de cada cual de discernir sobre su realidad. Invitarlo a que vean la revista Ventanal de Fundación Futuro, aquí donde venía la invitación, ahí ustedes ven, al conversatorio de Jorge Pinto, y que estemos en contacto. Nosotros creemos que este es un grano de arena, pero 1 más 1, y yo por lo menos a nombre de la Fundación Futuro quedo muy contenta del respeto, de la buena onda, de las ideas, de los términos. Hemos ido anotando todo y esperamos poder publicar en nuestras redes, No Más Violencia para los Niños de la Araucanía, bien, publicar en nuestro sitio las propuestas de ustedes, de los 5 que van a recibir su libro. Y cuando manden la propuesta, por favor pongan su dirección, porque se los vamos a mandar por correo a su dirección particular, y funciona. Señora Magdalena. ¿Ah? ¿Quién me habla? Hola, Juan. Juan Ricardo Fernández. Quiero saludar al profesor Jorge Pinto. Salúdelo, pues. Profesor Jorge, ¿cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias, Juan Ricardo. De acá de Puerto Vara, pero sí, yo solamente le quiero comunicar mi admiración y mi respeto, y espero, se lo digo con toda franqueza, que siga tan bien como se ve, porque supe que estaba un poquito afectado de salud. Así que... Oye, está como tuna. Así que espero que su aporte siga tan significativo como hasta ahora. Nos saludan desde el Liceo Municipal de Codegua, 6ª región, la región de O'Higgins. Hay profesores de todo el país, mayoritariamente, no mayoritariamente, pero más hay de la región de la Araucanía, pero de todas las otras regiones. Y esta fue una inscripción muy hecha a pulso. Nosotros no tenemos publicidad, esto es a pulso, el mano a mano, y cuando le preguntamos cómo supieron, por un colega, por las redes sociales, porque participamos en otro, y estamos muy, muy contentos de estos diálogos, de estos conversatorios con premios nacionales, que son los profesores conversan con el Premio Nacional. Así que dejamos el Premio Nacional de Historia 2012, don Jorge Pinto, que está como tuna, que nos cierre. Bueno, muchas gracias. Yo quiero felicitar a Magdalena por la forma como condujo este conversatorio, porque el diálogo es aprender. Yo he aprendido mucho hoy día escuchando a muchos de quienes intervinieron en este conversatorio. Yo afortunadamente pude hablar menos, lo que me parece muy bien, porque hay que escuchar. Y fue reencontrarme también con mis viejos estudiantes, ya, bueno, no tan viejos ellos, no, yo viejo, sí. Con Claudio Esparza, que no veía hacía mucho tiempo, con Juan Ricardo, con quien tenemos anécdotas muy, muy hermosas, en realidad lo recuerdo con mucho afecto. Anita Vázquez, quiero preguntarle cómo sigue Sergio, un gran historiador mapuche, Sergio Caniqueo, lamentablemente ha estado un poco delicado de salud, producto de esta pandemia que nos está afectando a todos. Y desearles que tengan mucho éxito en el futuro. Gracias. Como profesores de historia, que contribuyan a avanzar en esta visibilización de la realidad de los pueblos ancestrales de este país, ¿no? Que viven en este país, ¿no? Y agradecerle a la Fundación Futuro la invitación que me puso, volver a reconocer el aporte que está haciendo la Universidad Católica. Elizabeth Montanares justamente hablaba de un proyecto Fondecine que están en estos temas, ¿no? Y decirle a Magdalena que esto no le va a salir gratis, Magdalena, esto no le va a salir gratis. Mari. Vamos a seguir conversando, porque nosotros tenemos muchos proyectos y tenemos algunos recursos.
nosotros podemos aportar recursos para difundir mucho del trabajo que hacemos. Estamos pensando en un libro sobre las lenguas. ¿La qué? Las lenguas. Ah, ya. Los idiomas de los pueblos ancestrales. Y queremos publicar eso y queremos hacerlo a través de convenios, poniendo nosotros la parte que nos corresponde, pero también recibiendo otro tipo de colaboraciones para que podamos sacar adelante. Estamos haciendo también otro libro sobre las vías de comunicación. Y estamos haciendo también algunos videos, o pensamos hacer algunos videos. Ustedes saben que hoy día podemos programar cosas, pero todo depende de cómo vaya avanzando el país en esta batalla contra la pandemia, porque esta sí que es una batalla, ¿no?, que tenemos que ganar. Entonces, mucha suerte a todos, muchas gracias a quienes nos han seguido, un especial reconocimiento también a Gabriel Yanquilao, que es un lingüista que trabaja en la Universidad Católica de Temuco, que es el secretario ejecutivo del instituto. Su aporte ha sido muy valioso. A José Quibel, que tuvo la gentileza y amabilidad de hacer el prólogo de este libro, y a Fernando Pairicán, que introduce el libro con una declaración que a mí me llamó la atención porque dice que es el primer libro mío que lee en clave autobiográfica, porque en realidad mezcla un poco mis recuerdos personales con el trabajo que yo desarrollé en Temuco, ¿no? Yo creo que este libro lo empecé a escribir en el año 83, cuando por primera vez crucé las puertas de la Universidad de la Frontera, y que pude seguir haciendo ahora cuando la Universidad Católica de Temuco me abrió las puertas. Muchas gracias a todos y espero que hayan disfrutado este conversatorio, y especialmente gracias a Magdalena por la forma como condujo este conversatorio. Don Jorge, buena tarde. Nos queda larga pega. Cuenten con la Fundación Futuro. Tenemos mucho material en nuestro sitio, mapas temáticos de Chile, líneas de tiempo. Tenemos maletas de personajes y ahí está la maneta de Janequeo, que hasta hace 7 años yo creí que era un hombre, lo confieso, y fue esa luchadora bien estratega, que enfrentó a bastante a los líderes españoles en tiempos de la corona. Tenemos también la maleta de Esther Eden, la Kawashkar, que es tan simbólica de lo que es esa cultura que está en extinción, quedan pocas personas, a diferencia de la cultura mapuche, que es mucho más significativa en número. Hay material en la fundación, hay buena voluntad. Nada es gratis en la vida, don Jorge Pinto. Estamos muy dispuestos a colaborar en la medida de nuestras posibilidades con su trabajo, que lo celebramos. Yo le he dicho 10 veces, yo no me atrevo a decirle más porque su señora se puede enojar, pero lo honro de verdad, porque es usted una figura sin ser mapuche, mapuchizada, que ha hecho un aporte muy significativo. Usted ve aquí el cariño, el respeto que genera su persona, y con ello hacia la cultura mapuche. Así que gracias a ustedes hemos recibido saludos. Gracias a Cheuquelén, que nos habló en Mapudungún, que fue una maravilla. Algo pescamos cuando dijo Jorge Pinto, yo entendí. Nos falta saber más. Oye, mira cómo goza. Pero qué asertiva. Oye, qué asertiva estoy ya. Oye, hay unos diccionarios. Hay diccionarios de la lengua mapuche, aymara, rapanui y una más, y quechua, creo, hechos por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que son descargables y son de muy buena factura y muy bien hechos. En eso cuenten con nosotros. Estamos todo el tiempo buscando material para subirlo a nuestro sitio para que lo cuenten. Esos diccionarios son descargables y nos permiten que, para que no goce tanto Juan Ricardo, yo entienda más la próxima vez que hable con Cheuquelén. Gracias, mucha suerte. Una observación final. Dígame. Cuando yo dije que nada es gratis, lo dije figurativamente, porque en realidad yo nunca he cobrado algo por estas intervenciones que hago. No, todo es gratis. Todo es gratis porque yo soy un funcionario y a mí me pagan para hacerlo. Lo conozco, Jorge Pinto, ya.
No, yo le decía que estamos dispuestos a colaborar tanto con usted como con propuestas, con buscar material, con hacer nexos, con los profesores que nos han acompañado, profesores de Sagrada Familia, de Codegua, Alto Hospicio, que han ido viendo yo ahí en el chat. Así que gracias a todos, buena tarde. Propongo un aplauso, ¿ah? Ya. Propongo un aplauso. Gracias, un aplauso para ustedes. Un aplauso para ustedes. Profesor Muchas Pinto, gracias. le envío un afectuoso saludo y me da gusto verlo una vez más. Ya, muchas gracias, Juan Ricardo. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Chao. Le morga con. Adiós, muchas gracias.